Hoy vamos a revisar espondilodicitis. Los objetivos de esta charla es conocer pues, los datos más relevantes de la clínica, epidemiología, etiología y fisiopatología, describir los hallazgos típicos y atípicos de espondilodicitis por imagen, dando pues algo de un abordaje hacia la etiología, conocer los principales diagnósticos diferenciales y los hallazgos más relevantes que guían el manejo de espondilodicitis. En cuanto a epidemiología, representa el 2 al 7% de las infecciones esqueléticas, tiene una presentación bimodal con un pico a los 20 y otro a los 70 años. Es más común en hombres y es bien frecuente que se presenten infecciones remotas, por lo que la mayor causa de espondilodicitis o la mayor vía de diseminación para que se dé es hematógena, entonces usualmente hay un sitio remoto de infección que emboliza. Intervenciones de altos niveles de inmunosupresión, malnutrición y cáncer como factores de riesgo que aumentan pues como tal la infección. La mortalidad antes era alta y ha bajado a menos del 5%, y ha habido un cambio actualmente en la epidemiología porque cada vez se ven más espondilodicitis postquirúrgicas que actualmente representan hasta el 30% de casos de espondilodicitis piógena. Si nos vamos a ver la distribución en qué segmentos de la columna, en cuanto a piógena, la más común es que sea lumbar, seguido por torácico y cervical. Si nos vamos a mirar qué tanta es la extensión, más de 2 segmentos, o sea, multisegmentaria, es hasta el 20% de los casos, y multifocal el 10% de ellos. En cuanto a la etiología, van a predominar pues, la causa piógena. Esta es una revisión que muestra varias series de casos en la que pues, nuestro patógeno principal va a ser el Staphylococcus aureus, conocido por generar bacteremias, seguido por los entéricos gram negativos, de los patógenos no bacterias o bueno, atípicos. Mycobacterium tuberculosis sería el siguiente en causa. Existen otras causas, entre ellas hongos y parásitos, sin embargo, pues son cosas menos frecuentes, usualmente de pacientes inmunosuprimidos. En cuanto a la clínica, va a ser dolor lumbar o cervical, astenia, fiebre es variable y es variable muchas veces porque estos pacientes como tienen dolor consumen analgésicos que suprimen pues esta respuesta. En niños es aún más inespecífico y son cuadros clínicos indolentes de 2 a 12 semanas. SR y PCR elevadas como factores que deben hacer sospechar cuando uno tiene la clínica y usualmente cuando se presentan con sintomatología neurológica que puede ser radiculopatía, irritación meningia, paraparesia o plejía, sugiere que pues ya hay un compromiso del canal raquídeo. De esta la parte más importante es que hay una de las banderas del dolor lumbar, que es la presencia de fiebre o la presencia de reactantes de fase aguda, que si uno tiene esas dos cosas, tiene que hacer una imagen para descartar. En cuanto a la irrigación de los cuerpos vertebrales, esta es importante porque ya mencionamos que la vía hematógena es la principal vía de llegada de la infección a la vértebra. Vamos a tener unas arterias segmentarias que van a dar unos ramos periósticos que usualmente van a irrigar la región adyacente a los platillos terminales de las vértebras. Estas van a entrar por las segmentales van a seguir por el foramen de conjugación y van a dar una rama que se llama medular y va a ir hacia el centro del cuerpo vertebral. En niños hay un plejo anastomótico entre esa arteria medular y las periósticas. Sin embargo, ese plejo se pierde en los adultos, por lo que usualmente cuando llegan esos émbolos infecciosos en los adultos se generan infartos que comprometen usualmente esos sitios de los platillos vertebrales, y el sitio más frecuente de espondilodicitis o de inicio de la infección en espondilodicitis en adultos es esta esquina anterosuperior del cuerpo vertebral. En niños esto no va a pasar porque el plejo que irriga esa vértebra no va a permitir que se infarte, por lo que usualmente la infección va a llegar al disco habiendo preservación del cuerpo vertebral, por lo que en los niños es más frecuente encontrar discitis aisladas. Siempre recordar que hay otras vías de llegada de la infección a los cuerpos vertebrales que son por contigüidad, ya sea por procedimientos quirúrgicos o por infecciones paraespinales.
¿Cómo abordar por imagen esto? La radiografía simple y el TAC sin contraste usualmente tienen baja especificidad y sensibilidad porque los hallazgos los vamos a ver en la fase subaguda después de las 3 semanas. El TAC con contraste nos da un poco más de sensibilidad y especificidad y nos ayuda a detectar alteraciones en los tejidos blandos. Importante el TAC que pues, nos ayuda a guiar biopsias para obtener aislamientos microbiológicos. Pero nuestro estudio de elección, el momento en el que sospechemos espondilodicitis es la resonancia con contraste, que tiene una sensibilidad del 96%, especificidad del 92%. Para ello sí o sí vamos a tener que tener secuencias T1, T1 por post-contraste con saturación grasa y T2 idealmente con saturación grasa o STIR. Esta nos va a ayudar a ver edema, inflamación discal, paraespinal, epidural, y esta es nuestra imagen de elección. Hay una cuña que es la desintigrafía con tecnesio 99 o galio 67, que tiene alta sensibilidad pero baja especificidad y carece de resolución espacial, por lo que actualmente su uso está en los casos que después de la resonancia aún queden dudas en el diagnóstico. En cuanto a cómo progresa la infección, usualmente va a empezar en ese margen anterosuperior, cerca del platillo terminal y el disco. Va a empezar con edema únicamente y después va a haber destrucción de los platillos. Este hallazgo es súper importante. Y compromiso de los tejidos blandos, tanto paraespinales como abscesos epidurales. Esta fase temprana va a ir de 3 días a 3 semanas en los estudios de radiología convencional o escanografía simple. No vamos a ver ningún tipo de cambio. En esta fase temprana, como ya hablamos, va a haber lo principal, es edema. Como podemos ver en este caso, vemos que hay un aumento en la intensidad del disco, que no vemos en los otros niveles, y cuando vemos el T1 post contraste vemos que hay algo de realce de ese disco y algo de realce de esos platillos. Sin embargo, es algo que podría llegar a ser un poco inespecífico. Miramos el T1 axial con contraste y saturación grasa, ese leve realce del disco asociado a esa hiperintensidad del T2. Entonces estos serían los hallazgos de la fase temprana. En el contexto clínico debe sugerirse que corresponda con una espondilodicitis, sobre todo por ese aumento de la intensidad del disco en T2. En la fase tardía, periodo subagudo que va desde las 3 semanas a los 3 meses, aparte de los cambios por edema que aquí van a ser más prominentes, va a haber cambios morfológicos en los platillos terminales, que es lo que nos va a ayudar más a diagnosticar espondilodicitis. Aquí ya vamos a ver cambio en radiología convencional y en escanografía. Como vemos, aquí hay pérdida de la altura del disco intervertebral, y si miramos los platillos terminales de este nivel, vemos que hay áreas que se pierde esa línea más opaca que sí se ve en los otros niveles. En esta zona, esta zona, esta zona. En el STIR vemos que hay más edema o hiperintensidad del cuerpo vertebral, hay hiperintensidad ya de los tejidos blandos paraespinales y un realce que tiende a ser más homogéneo de ambos cuerpos vertebrales, con pérdida de esa línea hipointensa que marca el platillo terminal de este nivel. En el T1 axial post-contraste y saturación grasa vemos el compromiso de los tejidos blandos paraespinales, vemos el realce y igualmente el realce del disco. Entonces, acá, aparte de los cambios por edema que vamos a ver más extensos, los cambios morfológicos con la destrucción de los platillos vertebrales y erosión es lo que nos va a marcar esta fase subaguda. Acá lo vemos más prominente. En este caso vemos que no hay una clara pérdida de la altura del disco intervertebral, sino que se ve ensanchado, pero cuando correlacionamos esta imagen con la de escanografía vemos que realmente lo que pasó es que está destruido, están destruidos los cuerpos vertebrales de este nivel, y muy seguramente esto sea un absceso discal. Y en la fase tardía ya el periodo crónico, que va más allá de los 3 meses, empieza a disminuir el edema, que se ve como una disminución en la intensidad en las secuencias potenciales T2 o las secuencias sensibles a líquido, cesa un poco el realce
y empiezan a haber cambios reparativos óseos similares a la espondilosis, como la presencia de osteofitos, algo de esclerosis en ese nivel. Nótese que se perdió como tal el disco intervertebral, que pues son los hallazgos de la fase crónica. Siempre es importante valorar lo que está alrededor de la vértebra. En el componente epidural o en el espacio epidural vamos a ver dos tipos de ocupación que corresponde a flegmones y abscesos epidurales. Los flegmones los vamos a ver como masas o como protrusiones o colecciones hipointensas en T2 que realzan homogéneamente tras la administración del medio de contraste, contrario a los abscesos que usualmente se ven hiperintensos de manera central en T2 y realzan de manera periférica tras la administración de medio de contraste. Esto es importante porque los abscesos epidurales usualmente se pueden drenar, mientras los flegmones requieren de descompresión, ambos requieren antibiótico. Aquí vemos nuevamente, este es un STIR donde vemos aumento en la intensidad del disco, aumento en la intensidad de los cuerpos vertebrales, y vemos esta imagen que es hiperintensa en T2, realza de manera periférica, pero cuando vamos a ver los otros tejidos blandos paraespinales notamos que hay imágenes que realzan de manera periférica, que es otra de las localizaciones donde podemos encontrar abscesos, que en este caso son paraespinales. Siempre que valoramos un caso que corresponda o que pensemos que sea una espondilodicitis, es importante definir la estabilidad, porque uno puede tener alteraciones en la alineación o translaciones que puedan llegar a ser importantes. Se ha intentado evaluar qué criterios definen inestabilidad en espondilodicitis, sin embargo no es algo claro o homogéneo, por lo que esto varía dependiendo del segmento que se vaya a ver. Varía según el estudio, digamos, en la angulación anterior o cifosis segmentaria, el límite lo ponen entre 15 y 25. Realmente lo que uno tiene acá que saber es que cualquier mala alineación en el contexto de una espondilodicitis se considera inestable. Hay muchos tipos de clasificación del riesgo para manejo quirúrgico médico en espondilodicitis que son bastante complejos, que incluyen criterios clínicos, neurológicos, la presencia de abscesos o la presencia o no de inestabilidad, que incluso llegan hasta 11 tipos dentro de una clasificación. Sin embargo, es algo tedioso de estudiar, por lo que esto es un algoritmo más bien sencillo en el que uno le ayuda a pensar como más o menos cómo orientar al paciente, en el que se evalúa si hay o no cualquier tipo de compromiso neurológico, si hay o no cualquier componente de abscesos epidurales, o si hay o no inestabilidad. En el caso de que cualquiera de estas falle, el paciente va a cirugía. Si no hay compromiso neurológico, no hay abscesos y hay estabilidad, se elige manejo conservador. Si falla el manejo conservador, pues va a cirugía. No todo, pues las causas de espondilodicitis son bacterianas. Ya vimos que la segunda causa etiológica son infecciones atípicas, principalmente TB. Este representa el 1% de las infecciones por TB y está frecuentemente asociado a déficit neurológico, porque TB tiende a ser como más componentes paraespinales que las causas bacterianas. Esto, digamos que tuvo un pico hace mucho tiempo, después dejó de estar, y con la llegada del VIH volvió a aumentar su incidencia. El diagnóstico de la espondilodicitis por TB usualmente es la imagen sugestiva más un GeneXpert positivo que es para TB. Si miramos los hallazgos característicos que nos ayudan a diferenciar, tuberculosis usualmente más en columna torácica. Usualmente cuando vemos los abscesos paraespinales son bien definidos, presentan un realce liso de sus paredes, y clásicamente va a haber diseminación a través del ligamento longitudinal anterior por múltiples segmentos, más de 2. Cuando miramos el realce es un poco más heterogéneo, puede haber lesiones multifocales, puede haber compromiso de elementos posteriores. Este es un caso de un absceso intraóseo, es una presentación atípica de TB, pero hay que conocerla. Vemos que hay un aumento
en la intensidad de manera ovalada del cuerpo vertebral, con algo de cambios en la intensidad del disco intervertebral que realza de manera periférica tras la administración de medio de contraste. Esta es una presentación más clásica de las que uno lo hace pensar en TV, donde vemos compromiso extenso de los cuerpos vertebrales, de los platillos terminales, pérdida de la altura de ambos discos intervertebrales, y vemos también que hay un gran componente paraespinal que se extiende por el ligamento longitudinal anterior por múltiples segmentos. Igualmente vemos un absceso epidural que genera disminución en la amplitud del canal. Estos hallazgos pues son muy sugestivos de tuberculosis. Otro de esos hallazgos que nos puede ayudar a orientar a que sea tuberculosis es la presencia de un gran componente paraespinal. En este caso vemos abscesos paraespinales, y la presencia de calcificaciones dentro del absceso es bien importante porque es otro hallazgo sugestivo de otra causa de espondilodicitis. Es la que se da por brucela. Esta es una zoonosis de distribución mundial, bacilo gram negativo, transmisión aerodigestiva. Usualmente empieza con un cuadro dependiendo a dónde haya llegado, si es respiratorio, si es digestivo, pero que secundariamente va a ser un compromiso osteoarticular, y espondilitis es una de las más frecuentes. Según las series de espondilodicitis, esta varía ampliamente. Usualmente ese nombre es mayores de 50 años. Brucela en la columna va a tener una característica principal, y es que el proceso destructivo es lento, y esto le da la posibilidad a la vértebra de repararse al tiempo que cursa la infección, por lo que genera usualmente osteofitos al tiempo que vemos una vértebra que está edematizada. Entonces usualmente podemos llegar a ver estos osteofitos realzando, que no están pues en los otros niveles que describen como el Parrot Big Sing, pero usualmente no todo es espondilodicitis, y la mayoría de cosas que vemos en la columna son espondilodicitis, pero pueden tener edema y puede llegar a confundirnos. Por ejemplo, vemos este caso en el que hay pérdida de la altura del disco intervertebral, y no vemos de manera clara esos platillos terminales. Cuando nos vamos al T1 post-contraste vemos que hay realce de los tejidos blandos paraespinales, pero cuando revisamos la escanografía previa vemos que hay fenómeno de vacío, y que lo que veíamos como irregular realmente eran múltiples nódulos de Small, y que lo que veíamos sí era esclerosis, lo que termina siendo cambios Modic tipo 1. Aquí la cuña, o lo que nos va a ayudar a pensar que esto no es una espondilodicitis, es que, como vemos, en el T2 el disco no está hiperintenso, sino lo contrario. Otra de las cosas que nos puede llegar a confundir son las fracturas. En este caso vemos una vértebra que está muy hipointensa en T1, que realza de manera homogénea tras la administración del medio de contraste, igual los tejidos blandos paraespinales. Pero cuando nos vamos al T2, vemos que encima de esta irregularidad del platillo vemos una línea hipointensa que corresponde a la impactación de las trabéculas de la vértebra, a lo que corresponde a una fractura por insuficiencia, y en este caso esta línea hipointensa encima pues de lo que creíamos que era esa discontinuidad del platillo terminal, era lo que nos da la pista. Otra de las alteraciones que nos puede simular perfectamente una espondilodicitis, en este caso vemos que hay un amplio compromiso de los tejidos blandos paraespinales, incluso vemos en el T2 que hay líquido dentro del disco intervertebral, hay amplia destrucción de los cuerpos vertebrales y compromiso de los elementos posteriores, quizá mucho. Y cuando nos vamos a la placa vemos que el nivel superior tiene una artrodesis que pues no alcanzamos a visualizar completamente, pero vemos que todos los cambios se ubican en el nivel móvil posterior a la artrodesis, en lo que corresponde a una neuroartropatía de la columna, que tiene una fisiopatología un poco más compleja, similar a la artropatía Charcot, que corresponde a una alteración de la inervación vascular, una pérdida de la propiocepción que conduce a un proceso destructivo, mala alineación y cambios hipertróficos de esos niveles móviles. Y en este caso lo que nos ayudaba era el compromiso extenso de los elementos posteriores y pues el nivel móvil. Entonces, en este caso, nuestro diagnóstico más probable es espondilodicitis
bacteriana en una fase temprana. El hallazgo diferenciador, porque pues son cambios muy sutiles en una fase temprana, es que tenemos hiperintensidad del disco en T2 y STIR. El diagnóstico principal diferencial sería cambios MODEC tipo 1, que ya vimos que se diferencian porque hay hipointensidad de señal en el disco. El organismo causal más frecuente, Staphyloaureus. Un caso un poco más llamativo. Entonces, el hallazgo más llamativo, edema y realce de los cuerpos vertebrales con destrucción amplia de los platillos vertebrales, que nos sugiere mucho una espondilodiscitis bacteriana. ¿Cuál es el hallazgo que no se puede pasar en este caso? Un flegmón epidural, una mielopatía compresiva, esto está mal, y un syrinx, que podíamos ver claramente en el axial. Nos vamos al nivel de la compresión, hay alteraciones en la intensidad de señal del cordón medular, y en el nivel superior vemos claramente un syrinx. ¿Y cuál es el posible manejo de este paciente? Como vimos, como tenía un componente epidural y está generando compresión, es cirugía, descompresión y antibiótico. El siguiente caso. El diagnóstico más probable es una espondilodiscitis por TB. Vemos que un amplio compromiso paraespinal vertebral y extensión por el ligamento longitudinal anterior de más de 2 niveles. El hallazgo diferenciador es ese, extensión por el ligamento longitudinal anterior. ¿Qué otra cosa llama la atención? Que se preserva el disco intervertebral. De hecho, vemos una de las cosas que se describieron en TB antes, que es que como TB no tiene esas enzimas para digerir el disco, se destruye el cuerpo vertebral, preservando el disco en las fases relativamente tempranas de la infección, antes de que la inflamación de por sí acabe con el disco, y podemos ver un disco sobre un disco. ¿Cuál es la localización más frecuente de la espondilodiscitis por TB? Es torácica, no lumbar, como vemos en el caso. Y estas imágenes corresponden al mismo caso. Entonces, el hallazgo más llamativo, imágenes compatibles con abscesos en el músculo psoas. Gracias.